Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Fácil y Rico con Francisco. El día de hoy voy a preparar unos ricos frijoles charros muy a mi estilo. Acompáñenme a hacerlos. Aquí voy a empezar a picar 4 o 5 tiras de tocino. Esto en cuadritos va directo al sartén. El sartén no le puse nada de aceite porque el bacon tiene muchita grasa. Unas 4 o 5 salchichitas. Recuerden, este platillo es para 5 o 6 personas. Media librita de chorizo. Este chorizo también puede ser de su preferencia. Que se guise, que se incorpore todo con el bacon para que se esté guisando bien guisadito. Mientras se guisa eso, voy a picar un tomate picado en cuadritos, media cebollita. Le voy a agregar también un chilito jalapeño para que pique poquito porque nos gusta que quede picosito. Un bonchecito de cilantro también al gusto. Ya que se guisó el chorizo y el bacon, vamos a aventar las salchichas por unos 2 minutitos para que también vayan agarrando el juguito del chorizo y todas las grasitas. Así seguimos meneando, iré en un minutito o dos. El tomatito, el jitomate, los vegetalitos que picamos van para adentro. Eso también lo voy a guisar por unos minutitos. Ya que estén bien guisadito, voy a empezar a agregar los frijoles. Miren, así va. Son 2 tacitas de frijoles. Estas pueden ser calduditos o algo. Y ya nomás hay que sazonar poquito, ya que esperarlo hervir por unos 10 minutitos. Yo pienso que con eso es suficiente. Miren, queda muy rico y muy sabroso. Bueno amigos, aquí ya nos quedaron nuestros frijolitos charros ya listos y vamos a probarlos para que vean. Vamos a poner una cucharadita de frijolitos. Vamos a acompañarlo con un pedacito de carnita asada, un pedacito de queso, un chicharroncito duro y un guacamolito piquito de gallo bien picosito. Miren. ¿Cómo está aquí? ¿Cómo se les antoja? ¿Les gustó mi comida? Buen provecho.